Bien, buenas tardes, bienvenidos una vez más a este taller de coyuntura de la Fundación Jaime Guzmán. Esta vez tenemos como invitado al filósofo argentino Gabriel Zanotti, quien además es profesor full time de la Universidad Austral de Argentina y director académico del Instituto Acton de Argentina también, instituto que promueve una sociedad virtuosa y libre, basado fundamentalmente en promover las ideas de las libertades personales, la economía libre y todo en armonía con la fe cristiana. Hemos invitado a Gabriel esta tarde, quien está en Buenos Aires hoy, para que nos dé su percepción, su opinión, pedirle un análisis sobre cómo evalúa él que los estados han manejado esta crisis desde las diferentes dimensiones, digamos, no solamente en materia de gestión, sino que qué riesgos hay, cómo ha avanzado el poder de los estados y qué desafíos o riesgos implica eso. Gabriel, muy bienvenido y muchas gracias. Un saludo desde Santiago. Gracias a ustedes, un honor estar con esta fundación tan amiga de nuestro Instituto Acton. Bien, me va a disculpar la audiencia si la visión que yo voy a dar ahora del tema es muy filosófica, pero bueno, dado que soy profesor de filosofía, me parece que es lo que más puedo aportar, ¿no? Por supuesto, los economistas, los juristas y los biólogos van a tener mucho que decir, pero yo quisiera aportar una serie de ideas que vienen directamente desde la filosofía, o más bien desde la filosofía política. Eh, el primer punto que quiero destacar es el siguiente. A ver, en el siglo XVIII, sin que nos hayamos dado cuenta, se inició un movimiento cultural que es muy conocido en los ambientes filosóficos y académicos como iluminismo. De eso sí nos dimos cuenta, pero quiero decir, el iluminismo, el racionalismo político, produjo la unión entre el Estado y la ciencia. Esto es lo que fue imperceptible, inadvertido. ¿Cómo explicar esto? Bueno, citando al gran filósofo Paul Feyerabend, él lo explica muy bien. Bueno, siempre hay mejores formas de explicar las cosas, siempre hay maneras de corregir las cosas, pero él dice lo siguiente: así como en el Sacro Imperio Romano Germánico, eh, la autoridad civil estaba de alguna manera unida a la Iglesia, no porque se confundieran las respectivas competencias, sino porque el criterio de legitimidad y el criterio de poder político tenía que ver con la legitimidad que daba el romano pontífice. Y por lo tanto había una especie de unión entre el príncipe secular y, y, el, y la autoridad de la iglesia, una unión que iba más allá, obviamente, de una colaboración de ambas competencias para el progreso de la persona. Bueno, de igual manera, en el siglo XVIII, mientras que desde el racionalismo iluminista se comienza a hablar de una separación entre iglesia y Estado, una separación muchas veces hostil entre iglesia y Estado, porque esto tiene mucho que ver con lo que fue la Revolución Francesa y luego los imperios napoleónicos, algo muy diferente a la evolución de las repúblicas constitucionales en Estados Unidos, ¿no? Algo muy, muy diferente, por no decir dicotómico, como diría un pensador como Hayek, ¿no? Cierro este largo paréntesis. Como resultado de este racionalismo que contrapone la fe y la ciencia, la razón y la fe, surge sin embargo eh, una creencia en el poder casi ilimitado de la ciencia, como si la ciencia fuera aquello que ahora era la salvación, así como antes nos protegían de la salvación del alma, ahora parece que nos van a proteger la salvación del cuerpo. Y entonces la unión entre Estado y la ciencia produce, sin que nos hayamos dado cuenta, estados seculares donde la ciencia tiene un papel primordial para la legitimidad de las autoridades y para la acción de las autoridades políticas en temas como salud, educación y luego seguridad social. Al principio esto pasa relativamente inadvertido, si bien por supuesto Europa es el lugar donde se ven las primeras escaramuzas y luego las terribles batallas entre
los pontífices y los nuevos estados. Sin embargo, finalmente la mayor parte de las personas, cristianos y católicos inclusive, van aceptando que los estados tengan mucho que decir en la educación básica, lectoescritura, ciencia. Nadie se percibe que la física y la matemática son materias obligatorias, nadie cuestiona que sean obligatorias. Sin embargo, por ese criterio de legitimidad y autoridad de la ciencia se comienza las instituciones privadas comienzan a pedir permiso para existir. Hay una salud pública también, acá viene el punto, ¿no? Los estados se atribuyen a la ciencia occidental como lo que tiene que legitimar y diferenciar entre la medicina obligatoria de la no, o mejor dicho, de la ilegal, ¿no? Y al principio, bueno, a nadie parece extrañar que los estados tengan hospitales montados sobre la ciencia occidental, ¿no? Tal vez una primera advertencia de lo que esto significó fue hace poco tiempo, cuando algunos cristianos comenzaron a advertir que los estados, en nombre de la salud, comillas, reproductiva, imponían agendas a las instituciones privadas que iban más allá de lo que les permitía su fe religiosa. Ahí es cuando esto comienza a advertirse. La misma imposición de agenda sucede en el tema de la educación, cuando los estados se atribuyen el poder ilegítimo, en mi opinión, de imponer agendas determinadas sobre determinados contenidos educativos a las instituciones privadas, etcétera, etcétera, ¿no? Todos recordarán hace algunos años esa imagen de unas monjitas en algún estado de los Estados Unidos presas por no querer cumplir los dictámenes de la salud reproductiva dictada por el gobernador, etcétera, etcétera. Bien. Por lo tanto, esta unión entre Estado y ciencia ha producido, sin que nos diéramos cuenta, un piso cultural donde ahora la fe es la ciencia, donde ahora lo indubitable, lo que no se puede discutir son los dictámenes de la ciencia. Cuando alguien dice esto es científico, bueno, es como si dijera esto es científico y se acabó, ¿no? Y no me puedes discutir, ¿no? Que por supuesto, esto esconde, desde luego, los profundos debates que hay en la filosofía occidental acerca de qué es la ciencia y los diversos criterios de la ciencia. Bien, y esto tiene que ver mucho también con el tema del experto, ¿no? El experto se constituye ahora casi en el nuevo Dios. Así como antes el inquisidor en el Sacro Imperio Romano Germánico tenía poder sobre los demás, era el técnico contratado, ahora el experto científico es aquel que el Estado contrata para imponer sus ideas, muchas veces con buena voluntad, ¿no? Pero por supuesto este experto padece de la barbarie del especialismo, como decía Ortega y Gasset, tema en el cual podemos, profundizar después. Otra cuestión que también sucede en Occidente, pero esto de manera distinta que lo anterior, es lamentablemente inevitable, porque es un precio que tenemos que pagar por la libertad de expresión. O sea, tenemos una sociedad donde hay diversos medios de comunicación y las personas pueden expresar sus ideas libremente sin censura previa, y está muy bien. Ahora, esto no evita que se produzcan a través de los medios de comunicación, y no solo a través de ellos, atención, no solo a través de ellos, esto no impide que en Occidente se produzcan lamentables procesos de masificación, de alienación, de pérdida de lo individual, de pérdida del pensamiento crítico, del pensamiento autónomo, de la capacidad de forjar nuestras propias ideas. Estos fenómenos de masificación y alienación colectiva fueron muy bien descritos por Ortega y Gasset en La rebelión de las masas, por Erich Fromm en El miedo a la libertad, por Sigmund Freud en Psicoanálisis de las masas, del yo y análisis de las masas. Entonces, no es de extrañar que en determinados momentos, frente a determinadas ideas que a veces los gobiernos consideran populares o legítimas, muchas veces, sin que haya ninguna conspiración o mala voluntad, los medios de comunicación tienen como una sola voz, como lo políticamente correcto. Se produce un fenómeno estudiado como la espiral del silencio. Las personas tienen, los comunicadores y las audiencias tienen temor de expresar una opinión al paradigma dominante que más o menos se va difundiendo en comunicación social. Y además en comunicación social también está estudiado, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y no es malo, los comunicadores
hablan desde un horizonte de temas importantes, de lo que es relevante, y lo relevante marca, ¿no?, la agenda del medio de comunicación, y no lo estoy criticando. Es así, no es malo que sea así, no es malo que la CNN tenga una determinada visión política del mundo y que la Fox News tenga otra visión del mundo. Simplemente todos tenemos que tener conciencia crítica y saber que cuando prendemos una televisión por cable o lo que fuere, o un YouTube o lo que fuere, no estamos viendo los hechos. Si por los hechos se entiende que no hay comunicadores sociales detrás, estamos viendo aquello que determinados comunicadores sociales han determinado como lo importante, como lo relevante. Y entonces hay que tener conciencia crítica y saber diferenciar. Para dar un ejemplo con lo que tiene que ver, perdón, para un ejemplo que tiene que ver con lo que estamos debatiendo, yo no soy partidario de teorías conspirativas. Si un medio de comunicación me dice, hoy hubo 10 casos nuevos de coronavirus en Argentina, bueno, puede ser verdad. La pregunta es por qué no dice que hubo 20 casos de dengue en Argentina o 30 casos de neumonía en la provincia de Salta, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no lo dicen? Bueno, ven, eso es lo que se llama la agenda, la relevancia, la importancia del mensaje. ¿Está? Pero de eso hay que estar advertido, ¿no? Entonces, primera cuestión, la unión del Estado y la ciencia, eso esconde un problema filosófico central en el siglo XX, que es los límites de la ciencia, la autoridad de la ciencia. Después el tema de los medios de comunicación, las alienaciones colectivas que lamentablemente se pueden producir a partir de ello, y no pido que el Estado los controle, simplemente pido que estemos atentos a esos temas, a la espiral del silencio, al imperio de lo políticamente correcto, al imperio a veces de industrias culturales deleznables, que no digo que deben ser prohibidas, pero tenemos que tener conciencia crítica, y por lo tanto, aunque los estados no lo decían, a veces hay sociedades que o en determinadas circunstancias políticas y sociales, la interacción entre la audiencia y los medios de comunicación producen que la libertad de expresión, la posibilidad de la disidencia, sea rápidamente cortada bajo la acusación de locura, de atentar contra el bien común, lo que fuere, ¿no? Voy a dar un lamentable ejemplo de la Argentina. Fíjense lo que fue en la Guerra de las Malvinas del año 82, ¿no? El lema del gobierno entonces, vamos ganando, y el que no decía vamos ganando era un traidor. ¿Ven? A ese tipo de fenómenos de alienación colectiva me estoy refiriendo, ¿no? Y si ahora alguien se pregunta, ¿lo del virus están así? Oh, cuidado, porque entonces no te importa la vida, ese tipo de cuestiones. Bueno, entonces son cuestiones muy delicadas que hay que tener en cuenta. El tema de los límites de la ciencia ya lo dije, pero es un tema que, sin embargo, forma parte de lo que está sucediendo. Me parece que no tenemos conciencia de que en temas médicos y biológicos hay opiniones diversas. Y mi posición como filósofo es que en una sociedad abierta las posiciones diversas no solamente se discuten libremente, sino que los ciudadanos deberían tener el derecho a decidir por diversas opiniones científicas, ¿no? Entonces, acá la pregunta filosófica fundamental, pero que también tiene que ver con un tema que han estudiado muchos economistas y filósofos políticos, es ¿por qué la centralización de las decisiones? ¿Por qué la centralización autoritaria de las decisiones? O sea, lo que es muy difícil de explicar, y reconozco que acá estoy en un desafío, es que la complejidad del mundo no implica la planificación. Muchas veces dice, bueno, las cosas son tan complejas que debemos tener una autoridad central. No, es precisamente al revés, y esto tiene mucho que ver con el principio de subsidiariedad. Si ustedes si ustedes en el 2018 iban a comprar computadoras en Nueva York, iban a encontrar una oferta, una diversidad enorme, y no iban a encontrar ni faltantes ni sobrantes de computadoras. Había un orden en el mercado de las computadoras. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque no hay una autoridad central de computadoras. Es lo que ocurre en Wikipedia, que no de casualidad fue fundada por un discípulo de Hayek, ¿no? En Wikipedia hay un sistema de autocorrección espontáneo, y ustedes llegan a poner en Wikipedia Santo Tomás era ateo, y posiblemente tengan que esperar algunos minutos para que ya surja la corrección.
¿Está? O sea, de alguna manera, el conocimiento disperso en la sociedad necesita justamente decisiones descentralizadas para que por ensayo y error se vaya llegando a las mejores opciones. Al contrario, las decisiones centralizadas del Estado central a todas las instituciones, a todos los ámbitos del Estado y a las instituciones privadas, impiden el ensayo y error, impiden corregir errores, imponen una visión del mundo que no es necesariamente la verdadera o la correcta, aunque no sepamos. Aunque no sepamos cuál es el asunto, es que haya diversidad, debate. ¿Está? Entonces, esto sucede en todo, sucede en ámbito sucede en el ámbito educativo, sucede en el ámbito de la seguridad social, sucede en el ámbito de la economía. Todas estas áreas deben estar abiertas a la diversidad de ofertas, justamente para que en esa diversidad se vaya acercando, ¿no?, la sociedad a las mejores opciones. Este es un tema muy, muy importante y por eso vuelvo a decir la importancia del principio de subsidiariedad, o sea, de que el Estado central no invada los demás ámbitos de la sociedad civil. Bueno, entonces lo que más me preocupa en un caso como el que estamos viendo es que parece haber una autoridad central, unas Naciones Unidas, una Organización Mundial de la Salud, que impone autoritariamente lo que hay que hacer, y como que todos los estados del mundo la tienen que obedecer. Y el que dice lo contrario es un anticientífico, no le interesa la vida, no entiende nada, etcétera, etcétera. Y creo que eso está empeorando notablemente la situación. Está como ahora voy a tratar de demostrar, ¿no? Entonces, este es un punto fundamental. Nunca tanto como ahora hubiera sido necesario la toma de decisiones más descentralizadas y el respetar las autonomías de los organismos privados en esta materia, ¿no? En esto, o sea, con el tema de una supuesta pandemia, porque esta es una declaración de las Naciones Unidas en la cual yo mucho no confío, y en todas las áreas, ¿no? Fíjense que hasta ahora no me he referido a ninguna teoría conspirativa, ¿no? Eh, y finalmente voy a terminar con una serie de cosas que, a ver si puedo ser claro en desde dónde las estoy planteando. Acabo de decir que una sociedad abierta es una sociedad abierta al debate, a la discusión. En este sentido, a ver, no solamente hay debates sobre cuáles son los límites de la ciencia, sino que coherentemente con la anterior, ustedes habrán visto que muchas veces hay médicos que opinan diferente, hay biólogos que opinan diferente. Muchos de ustedes, algunos posiblemente sean médicos, pero muchos de ustedes han sido pacientes. Ahora, como pacientes, ustedes tienen derecho al pensamiento crítico y a una segunda opinión, ¿no? Entonces, yo ahora voy a hacer una serie de preguntas a los médicos que están imponiendo la cuarentena obligatoria como expertos contratados por el Estado, cosa que ya he criticado, ¿no? O sea, recomiendo a nadie que no sea un experto contratado por el Estado, ¿no? Entonces, voy a simbolizar a esta imagen del experto que está imponiendo coactivamente la cuarentena obligatoria, la voy a simbolizar como un doctor con el cual yo estoy debatiendo, yo estoy preguntándole, ¿no? Entonces, el experimento imaginario que les propongo es que yo tengo enfrente un médico que me dice, miren, usted y la sociedad entera, cuarentena obligatoria. Entonces, yo le voy a hacer a este médico una serie de preguntas, como paciente, ¿eh? Entonces, esto es muy importante porque si alguno me pregunta desde dónde estoy hablando como un paciente que en una sociedad libre, y ahora estoy hablando como filósofo político, tiene derecho a preguntar, a decidir y a correr sus propios riesgos. Vuelvo a decir, los pacientes tenemos derecho a preguntar, a decidir y a correr nuestros propios riesgos. Primera pregunta, doctor. ¿Cómo se le ocurrió que la prisión domiciliaria puede ser legítima en algún momento o alguna vez? Los derechos fundamentales de la persona son inalienables. No se pueden violar con la excusa de otra cosa. Está el derecho, como dice el artículo 14 de la Constitución Argentina, entrar, permanecer y salir del territorio nacional, no se puede prohibir,
¿no? Con la excusa, ya sea del terrorismo o ya sea de un coronavirus. O sea, usted, doctor, no sé hasta qué punto está formado en derecho constitucional, en derechos humanos, en la filosofía política de la persona. O sea, ¿cómo se le ocurrió esto? Y porque es tan autoritario como cualquier otra persona de este mundo autoritario que ahora hemos sabido conformar, ¿no? Entonces, la segunda pregunta es el tema económico. O sea, ¿usted está de acuerdo con separar economía y vida? Bueno, usted me parece, doctor, que no está teniendo en cuenta que la vida depende también de la economía. Y usted no está teniendo en cuenta todas las muertes que se van a producir precisamente por el tema económico. Usted, doctor, muy organicista, tampoco está teniendo en cuenta las muertes que se van a producir por la salud mental. No era que, afectada, ¿no? No era que el sistema inmunitario es indispensable para luchar contra virus y bacterias, y no era que el sistema inmunitario eh, decrece con el encierro y con el estrés. Es una pregunta, ¿no? Que no sé si usted tiene en cuenta. Después otra pregunta importante, el tema del contagio. Nadie ignora que las personas podemos contagiarnos y contagiar, pero todos los años eso sucede y nadie se había hecho mayor escándalo. Todos los años nos podemos contagiar de tuberculosis, otros tipos de gripes, neumonías, y se lo está diciendo, doctor, un sobreviviente de una neumonía, ¿no? Y en una sociedad libre, mientras las calles sean públicas, hay un relativo consenso de que nadie puede encerrar a nadie, ¿no? Ahora, por supuesto que tenemos que tener cuidado de protegernos y proteger a los demás todos los años, no solamente todos los años tenemos que tener cuidado de no estornudar frente a un anciano porque nosotros tenemos defensas que él no tiene frente a determinados virus y bacterias, pero no es el primer año. Ustedes van a decir, pero este virus es otra cosa. Nadie le discute que sea otra cosa, doctor. Pero si usted cree que con la excusa del virus, nuevamente, usted está autorizado, ¿no? a privar de la libertad a las personas, está muy equivocado. Porque además, nadie le está negando, ¿no? que tal vez, de manera muy discutible, un Estado pueda recomendar ciertas cosas a instituciones privadas o tomar ciertas decisiones en las vías públicas, como por ejemplo el muy discutido barbijo o el distanciamiento social, cosas muy discutidas, pero negar a alguien el derecho a salir a trabajar y ganar el sustento para su familia me hace acordar mucho a la última dictadura militar argentina, ¿no? Que ni siquiera llegó a tanto. Después, otra pregunta, doctor. ¿Usted no diferencia entre infectado, enfermo y muerto? Mire, corríjame, doctor, pero según yo sé, todos en este momento podemos tener en nuestros organismos todo tipo de virus y bacterias a las cuales están haciendo frente nuestro sistema inmunológico y no nos hacemos problemas. Yo en este momento, que tuve varicela de niño, tengo en mí el virus de la varicela, por lo tanto soy un infectado, pero no tengo herpes zóster porque mi sistema inmunológico lo tiene justamente controlado. Puedo tener en mí, sin darme cuenta, el bacilo de Koch, ¿no? Y sin embargo no pasa nada porque mi sistema inmunológico lo tiene totalmente controlado. Pude haber respirado bacterias, neumococos que producen la neumonía y como mi sistema inmunológico está bien, no pasa nada. Entonces, ahora resulta que no se puede estar infectado, que infectado es lo mismo que el leproso de la antigüedad. No es lo mismo. Una cosa es estar infectado y otra cosa es desarrollar la enfermedad. A su vez, cuando alguien desarrolla la enfermedad, ¿usted, doctor, ha distinguido tipos de pacientes? ¿Ha distinguido los que están inmunodepresivos? ¿Ha distinguido de los 60 años para arriba? ¿Ha distinguido de los que tienen condiciones preexistentes? ¿No? Entonces, porque enfermo no necesariamente quiere decir muerto. Todos los años hay muchas personas que atraviesan este tipo de enfermedades respiratorias prácticamente de pie. Eh, Otra cosa, hay diversas opiniones, doctor, sobre el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué no considerarlas? Algunos médicos, algunos colegas suyos están diciendo que los respiradores no eran necesarios, que era necesario este tipo de tratamiento. Usted me va a decir, bueno, no, pero yo soy el que tiene la razón. Bueno, pero su colega va a decir que la tiene él, y en una sociedad libre el paciente decide. Usted tampoco, doctor, distingue entre los muertos con coronavirus y por coronavirus y cuenta todo igual. Usted, doctor, no ha tenido en cuenta que esto que usted ha impuesto ha implicado la suspensión de todo otro servicio médico.
¿Usted no tiene en cuenta que hay hospitales cerrados, sanatorios cerrados, y que por lo tanto un sinfín de enfermedades quedan sin diagnosticar y sin atender, con todas las muertes a mediano y largo plazo que eso va a significar? Otra pregunta, doctor. ¿Y las dolencias habituales que las personas pueden tener, sobre todo en ciertos lugares del mundo cuando llega junio? ¿Qué? ¿Ahora está prohibido tener fiebre, tener una tosecita? ¿Está prohibido tener un pequeño resfrío, como habitualmente sucedía, y todos sencillamente seguíamos adelante, tomábamos una aspirina y nada más? ¿Usted va a estar persiguiendo a todas las personas con declaraciones de síntomas, tomándole la temperatura, impidiéndoles existir sencillamente porque tengan un sencillo resfrío? Entonces, a mí me parece que hay muchos médicos que asombrosamente no se han hecho estas preguntas y sin ir a ninguna teoría conspirativa, yo me pregunto por qué los médicos que piensan diferente son negados, ridiculizados, relegados prácticamente de la profesión, censurados por Facebook y por Google, cosa que está muy debatida, ¿no? Si esas plataformas tenían o no el derecho a hacerlo. En fin, me pregunto por qué el doctor Fauci, que es un médico más solamente, una opinión más entre muchas opiniones, es ahora un cuasi dictador en los Estados Unidos, aunque Trump parece que está empezando a darse cuenta, pero reacciona muy tarde. Y así con muchos médicos que en este momento son algunos presidentes, otros secretarios de salud, y se han convertido en dictadores y dueños de la vida y de la propiedad y de la libertad de millones y millones de personas. Eh, la verdad esto me resulta muy extraño, pero vuelvo a decir, todo esto depende de una gravísima circunstancia cultural en la cual finalmente, igual que en siglos anteriores, el experto religioso, ¿no?, disponía de nuestra libertad, ahora el experto científico dispone de nuestra libertad. Y lamentablemente es la misma situación. Yo me pregunto si Occidente entonces ha avanzado algún paso en la defensa de las libertades individuales, que en estos momentos son letras muertas. ¿Cómo alguien con un decreto de necesidad y urgencia, como por ejemplo en Argentina, pasándose por arriba todo el sistema constitucional, puede suspender así ipso facto, porque quiere, con los atributos de un total dictador, el derecho a entrar, permanecer y salir del territorio? ¿Cómo muchos países se han convertido repentinamente en Cuba, de la cual no se podía salir? ¿No? ¿Cómo tantos países se han convertido de repente en Europa del Este, de la cual no se podía escapar, en la cual te perseguían, te vigilaban, con sistemas tecnológicos afortunadamente menos terribles que los actuales, porque ahora te persiguen sencillamente sabiendo tu ubicación con el celular respectivo? A mí me parece que todo esto, discúlpenme, es inadmisible. Lo que está mostrando es hasta qué punto la libertad individual ha sido olvidada en Occidente y cómo esto prácticamente está implicando un progresivo, ya hace muchos años, no solamente con esto, un progresivo suicidio de nuestros valores culturales más profundos en cuanto a la libertad. Así que, independientemente de las preguntas que hice al final, con virus o sin virus, la libertad individual es éticamente indelegable, inalienable. Cito a Juan XXIII y el comienzo de la encíclica Pacem in Terris sobre la inalienabilidad, sobre lo absolutos de los derechos individuales, de los derechos personales, dice él. Cito la encíclica Veritatis Splendor, donde Juan Pablo II dice claramente que hay mandamientos morales negativos, que hay cosas que no se pueden hacer, independientemente de los resultados. ¿Okay? Así que, así que con esto voy concluyendo, ¿no? Me parece que esto es un síntoma de que había en Occidente un virus mucho más peligroso. Un virus que parece haber atacado nuestra memoria más profunda y habernos hecho olvidar de lo más importante, sin lo cual no vale la pena vivir. Lo más importante, sin lo cual no vale la pena vivir, es la libertad. Y por eso tantas personas dieron su vida tratando de escapar de la Unión Soviética, de la Europa del Este, de Cuba. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estaban inseguros, no, posiblemente estaban muy, muy seguros dentro de su casa.
¿Okay? Sencillamente buscaban la libertad. La pregunta es ahora, ¿y a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? Esa es la pregunta con la que podemos pasar a las preguntas. ¿Ok? ¿Ahí me ven? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Sí, Bien. yo escucho por lo menos. Bien. Sí, si el moderador quiere, yo puedo mostrar en un pequeño PowerPoint los temas que he desarrollado para que las personas los recuerden. ¿Ok? Esto no es un PowerPoint, es apenas es una descripción de los temas que he tratado, ¿no? Bien. ¿Se está viendo? ¿No? ¿Se ve? Entonces, he Se ve. tratado, ¿qué temas he tratado? El tema de la unión entre Estado y ciencia, el problema del experto, alienación y medios de comunicación, los límites de la ciencia y las preguntas a los médicos cuarentenistas. Ahí las tienen una por una. ¿Cómo se le ocurrió? El problema económico, el problema de la salud mental, el problema del contagio, la diferencia entre infectado, enfermo y muerto, el sistema inmunológico, los tipos de pacientes, las diversas opiniones en cuanto a los diagnósticos y tratamientos con y por coronavirus, la suspensión de todo servicio médico, otras dolencias parecidas, etc. Bueno, bien. Ok, y ahora podemos abrirnos a las preguntas. Bueno, muchas gracias, primero que todo, Gabriel. Ha sido muy claro en exponernos tu perspectiva, y además las preguntas son súper interesantes, ¿no? Tan interesantes como profundas. Yo me voy a permitir partir con una pregunta, Gabriel. Si bien dejaste instaladas varias preguntas, yo creo que alguna de ellas se puede responder con otra pregunta que ¿Sí? probablemente nos dé otras pistas, Gabriel. Entre ellas, y en ese contexto, o que tú nos puedas dar algunas pistas, si se te ocurren, ¿qué razones sociales, culturales, o políticas, o incluso filosóficas, crees tú que hay alguna pista por ahí, digamos, como para entender esta autoridad que hoy tiene la medicina por sobre incluso los derechos constitucionales? ¿Hay alguna pista que nos dé? Porque si bien tú planteaste interrogantes, tal vez uno podría darle una vuelta por ahí, digamos. O sea, si es que se te ocurre por ahí, si es que se te ocurre alguna causa. Lo más importante es por donde comencé. Lo explico de vuelta. A ver, el honesto ciudadano del Sacro Imperio Romano Germánico consideraba legítimo que el experto religioso, o sea, el inquisidor, le salvara su alma con el pleno apoyo del príncipe secular. Te vuelvo a decir, el honesto ciudadano del Sacro Imperio Romano Germánico, siglos XII, XIII, consideraba correcto que el inquisidor medieval, o sea, el experto religioso, le salvara el alma, ¿no? Con el apoyo del príncipe secular, que ahí estaba dando fuerza, dando apoyo de comillas, de legítima fuerza al proceso religioso. Y a nadie se le ocurría lo contrario. ¿Piensa la audiencia lo que hubiera sido el decreto de libertad religiosa del Vaticano II escrito en el siglo XIII? Nadie lo hubiera entendido. Bueno, entonces ahora pasa lo mismo. Ahora la unidad, la legitimidad la tiene el Estado científico, y por lo tanto gobernantes y gobernados piensan que es legítimo que un experto, ¿no? O sea, un inquisidor científico, ¿no? Te salve el cuerpo, así como antes te salvaba el alma, ahora te salva el cuerpo. Pero no, justamente la nueva declaración de libertad religiosa, o sea, la nueva declaración de libertad debería ser: señor médico, usted dígame su opinión, pero el que decide sobre mi cuerpo soy yo, aunque pueda equivocarme. Sí, bueno, eso mismo me llamaba la atención, sobre todo por cómo se han abierto
no solamente las libertades, sino que también el relativismo, el multiculturalismo, etcétera, en el mundo, pareciera ser que igual volvimos, como tú dices al principio, lo decía, y ahora No, eso está muy comentaba. bien lo que dices y me permito señalarte una enorme contradicción. Primero, fíjate como la mayor parte de los cuales, que eran la mayor parte de políticos de izquierda que estaban de acuerdo con el llamado multiculturalismo y eran relativistas culturales, ahora se han hecho científicos racionalistas de golpe. Han pasado del posmodernismo más absoluto al positivismo más absoluto. Y ahí es donde pierden autoridad moral, porque yo creo que sencillamente esto conviene a su agenda política. Primero porque lo anterior era un multiculturalismo o un pluralismo mal entendido. No es un pluralismo bien entendido hablar de los derechos de tal grupo colectivo explotado y luego impedirte la libertad religiosa, de educación y de expresión en nombre de un colectivo explotado. Llámense mujeres, indígenas o homosexuales, porque los indígenas, las mujeres y los homosexuales tienen derechos por ser seres humanos, no por pertenecer a determinado grupo. Por lo tanto, fíjense cómo lo acabo de plantear, o sea, tienen derechos, pero por ser seres humanos. Por lo tanto, la supuesta diversidad cultural no era tal, era en realidad la imposición de un grupo que se sentía explotado contra el nuevo grupo explotador, llamado la sociedad capitalista heteropatriarcal. Bien, contra eso el Instituto Acton el año pasado estuvo luchando todo el tiempo, todo el tiempo. A esas personas que no tienen en absoluto conciencia de la libertad individual o la quieren violar sistemáticamente, a esas personas que violaban permanentemente el derecho a la libertad religiosa, a la libertad de expresión, ¿no? Cubriendo su propio autoritarismo bajo palabras bonitas como libertad, diversidad, etcétera, etcétera, e impidiendo tu libertad llamándola delito, delitos de expresión, etcétera, etcétera, esas mismas personas son las que ahora me parece que les ha venido muy bien, ¿no? Esta excusa del coronavirus para eliminar todo el resto de libertad individual. Porque la presión domiciliaria es algo a la cual no se habían atrevido, ¿ok? Impedirte que trabajes, que salgas a manifestarte, etcétera, etcétera. Pero ahora ya han encontrado la excusa perfecta. Sí, claro, efectivamente. Fíjate, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos en estos momentos, donde casi todos los gobernadores y alcaldes que vienen del ala de izquierda del Partido Demócrata, mientras que hasta la última semana de mayo ponían el grito en el cielo por cualquiera que se atreviera a quebrar la cuarentena en sus estados, sin embargo ahora alientan las manifestaciones, quiero creer que pacíficas, para protestar contra la lamentable muerte de Floyd. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? No tienen coherencia, han perdido toda autoridad moral. Pero sin embargo, por los fenómenos colectivos de alienación, esas personas siguen siendo votadas como si fueran nuestros nuevos padres protectores. Bien, oye Gabriel, y la última pregunta, muchas gracias. ¿Eh? Efectivamente, es increíble esa contradicción y que ocurra que en estos tiempos pareciera ser efectivamente que pasamos por un momento que fue más bien un espejismo, ¿no? ¿Ah? En virtud de lo que nos prometían y los giros que tú mismo estás dando cuenta que ciertos grupos hoy día se han dado. Mi última pregunta para dar paso a los demás, créeme. ¿Qué tan profundo crees tú puede ser el impacto que la pandemia deje en el tejido social? Me refiero, o sea, porque si bien hoy día los ha señalado, ¿no? Los ha señalado a modo de pregunta, pero a mediano plazo, ¿qué tan profundo crees tú que va a ser esto? ¿O qué riesgo al menos crees que puede dejar a futuro, más allá de lo que evidenciemos hoy día? O de otro modo, lo que evidenciamos hoy día efectivamente llegó para quedarse, ¿es desalentador el futuro? Sí, yo nunca fui muy bueno prediciendo el futuro. Además siempre soy muy pesimista, así que siempre digo, por favor, espero equivocarme, ¿no? Pero lamentablemente creo que los estados, todos los estados del mundo, están aprovechando esto para generar nuevos reglamentos por los sobre ya existentes, lo cual es un horror. En la Argentina, por ejemplo, para instalar
para instalar cualquier comercio tenías que pasar por millones de reglamentos de la Secretaría de Comercio. Además, ahora viene el permiso de puedo salir a trabajar, cosa que antes por lo menos no estaba. Y me parece que esos reglamentos llegaron para quedarse. Dentro de algunos años las personas van a estar acostumbradas a decir, bueno, voy a tal ciudad o tal otra, pero antes saco el permiso. Posiblemente te lo den, ¿no? Pero me hace acordar a esas viejas costumbres religiosas donde vos tenías una serie de libros prohibidos y habitualmente te daban los permisos para leerlos si estabas en la vida académica. Pero el problema es que los tenías que pedir, ¿no? Entonces, me parece que esos reglamentos pueden llegar a entrar en desuetudo, pueden convertirse en habituales, pero son jurídicamente un nuevo atentado a la libertad personal. Y después los usos y costumbres, bueno, el pánico puede mucho, ¿no? Nos habíamos acostumbrado a convivir con la posibilidad de contagio, porque eso forma parte de la vida humana, y a cuidarnos también. Yo soy el primero, yo hace más de 20 años que en mi vida personal y familiar me saco los zapatos, me lavo las manos con alcohol en gel, no estornudo delante de gente mayor, tengo cuidado con los inmunodeprimidos, etcétera, etcétera. Pero el estar juntos, el abrazarse, forma parte de la vida humana. Es una locura total a lo que se está llegando y una sociedad alienada, una sociedad formada por esclavos que además ahora incorporen este tipo de nuevas costumbres, donde el contacto humano va a estar prácticamente limitado. Bueno, me parece un nuevo horror de esa sociedad totalitaria tipo George Orwell a la que hace muchas décadas nos estamos acercando, ¿no? Yo pediría a todos que se resistan a la llamada nueva normalidad. No es un mundo digno de ser vivido. ¿Okay? No es un mundo digno de ser vivido. Perfecto. Muchas gracias, Gabriel. La siguiente pregunta la va a realizar Felipe Lyon. Le vamos a abrir el micrófono en cualquier momento. Felipe. Hola, Felipe. Hola, hola. ¿Se escucha bien? ¿Hola? Te escuchamos muy bien. Sí, te escuchamos. Ya, muchas gracias. Bueno, hola, Gabriel, muchas gracias por la presentación. La verdad que es muy interesante. Y mi pregunta era la siguiente. ¿Cómo es posible cambiar o intentar, obviamente, cambiar esta realidad que estamos viviendo hoy día de una especie de dictadura de los científicos, ¿cierto? Como venías tú contando, viendo el rol que tienen las universidades hoy día, donde muchos académicos comentan, digamos, que hoy día las universidades se han convertido más en una cuestión mucho más técnica que académica, en el sentido de que la tecnificación que ha llegado a tener el conocimiento, también, en el fondo, abordaste un poco ese tema, en que es más importante, en el fondo, de las publicaciones indexadas, sobre todo en el mundo de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, ¿cierto? Que el pensamiento, la profundización del pensamiento, digamos, y la interpretación de la realidad pasa a segundo plano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo cambiar eso si en el fondo las universidades son como el símbolo de esto, y además en ellas mismas vemos otro tipo de cosas como la dictadura de lo políticamente correcto y todos estos autoritarismos también que se ven en cómo se va dirigiendo una forma de pensar socialmente aceptada? ¿Cuál es el espacio o quién debiese, qué institución o quiénes debiesen tomar ese espacio para en el fondo hacer ver estos problemas y dar cuenta de estos problemas, si no es la universidad, digamos, y si no son los académicos de la universidad? Bien, yo te podrás imaginar, desde dos autores tengo una enorme crítica a los usos y costumbres universitarios actuales. Desde Karl Popper, ¿no?, el partidario de una sociedad abierta, de libre debate, de libre discusión, y que en los años 70 dijo las universidades están degenerando, ya no son universidades, son fábricas de técnicos entrenados, ¿no? Y por supuesto Ortega Gasset en La rebelión de las masas y su crítica al especialismo y a la barbarie del especialista, ¿no? O sea, prácticamente todas las universidades ahora se han convertido en fábricas en serie de técnicos entrenados, son solamente tecnicaturas,
sin ningún tipo de formación humanística, por el esquema positivista que tienen de materias y conocimiento, y es inútil que las universidades pongan materias humanísticas en medio de planes y programas de estudios concebidas desde el positivismo memorista, ¿no? Pero más allá de eso, pero sin embargo, todo esto sería entendible desde lo que el gran historiador de las ciencias Thomas Kuhn llama paradigmas dominantes, que no tienen nada que ver con la teoría marxista de la explotación. Siempre hubo paradigmas dominantes. Newton en su momento fue un paradigma dominante, así como Ptolomeo fue un paradigma dominante, etcétera, etcétera. Pero el problema es, o mejor dicho, lo que puede defendernos del paradigma dominante es que al menos haya libertad institucional de expresión. Bueno, ahora, la unión entre el Estado y la ciencia, y por lo tanto, la imposición del Estado a las instituciones educativas de los criterios científicos que el Estado considere científicos, y esto ha sido muy bien denunciado por Imre Lakatos, uno de los grandes discípulos de Popper, la imposición del Estado a las instituciones privadas de los criterios que el Estado considera científicos, la imposibilidad por muchos de estos directivos religiosos a veces de darse cuenta de lo que estaba sucediendo, de aceptar lisa y llanamente semejante control como si fuera algo admisible, claro, hasta que de repente le imponen el aborto y etcétera, ¿no? Y ahí recién se acuerden de la libertad que perdieron. Bueno, este es el drama, ¿no? O sea, la unión entre el Estado y la ciencia ha llevado la unión entre el Estado y la educación, y que las llamadas universidades privadas se conviertan en patéticas esclavas del Estado dominante, ¿no? Con toda su agenda. Por lo tanto, el primer ámbito de separación entre Estado y ciencia debería ser liberar absolutamente el sistema educativo de todo tipo de reglamentos estatales, donde por lo menos existiera entonces la posibilidad de hacer algo diferente, la posibilidad legal de hacer algo diferente, que no es nada más ni nada menos, y como si lo que yo estuviera diciendo es una revolución, no es nada más ni nada menos que el ejercicio al derecho a la libertad de enseñanza. ¿Está? Y por lo menos entonces surgirían opciones, habría la posibilidad legal al menos de que los paradigmas alternativos tuvieran existencia frente al paradigma dominante. Debería haber entonces una libre competencia de becas, de fondos de investigación. Esto no sería el mundo perfecto, obviamente, el mundo perfecto no existe, pero mejoraría notablemente nuestra capacidad de opción. Ahora, que esto sea hoy políticamente imposible no quiere decir que no se deba por lo menos plantear el debate. O sea, lo que ahora deberíamos hacer es instalar el tema. La libertad educativa tiene todo que ver con nuevas formas de enseñanza que se liberen de los paradigmas dominantes, tanto pedagógicos como científicos, que los estados se consideran ellos dueños de imponer, ¿no? Bien, Gabriel, la siguiente pregunta. Gracias, Felipe. Gabriel, y Sí. gracias, Gabriel. Muchas gracias. La siguiente pregunta te la va a formular Daniela Carrasco, Gabriel. Sí, cómo no. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Súper. Hola, Gabriel, muchas gracias por tu charla. Quisiera hacerte una consulta en relación a los debates que se han dado, tanto en teóricos como de la izquierda, como teóricos de la derecha, en que se ha hablado mucho que gracias a la pandemia y a la imposición de cuarentenas obligatorias, podría ser que estamos volviendo a lo que se debatió, por ejemplo, con las propuestas de Foucault, hacia una sociedad disciplinaria, en que, en el fondo, la pandemia nos llevaría a los estados a constituir un poder disciplinario, pero nosotros vemos que no solamente serían los cuerpos los que se estarían controlando bajo este biopoder, sino que incluso estaríamos dando un paso más adelante, que en el fondo se estarían moldeando las subjetividades de las personas, de los individuos. Entonces quería consultar, ¿cuál es tu percepción en torno a este debate? Pues entendiendo que, por ejemplo, Francis Bacon dijo que en el fondo la ciencia era útil al poder, pero Foucault diría que el saber es el mismo poder. Entonces quisiera consultarte cuáles son tus reflexiones en torno a eso. Gracias. Sí, interesantísima tu pregunta, y mi reflexión es una pesimista advertencia sobre cómo hemos profundizado con esto el camino hacia el mundo feliz que denunciaba George Orwell, ¿no? Entonces, efectivamente, nos estamos acercando a sociedades donde los estados ya se daban el lujo de moldearnos en serie,
porque el sistema educativo formal, con el mismo sistema para todos, con las mismas materias para todos, con el mismo método para todos, era una forma de producción en serie de supuestos buenos ciudadanos, donde la diversidad está totalmente prohibida. Y, y con esto, bueno, con esto nos acercamos a algo donde lo que tú llamas sociedad disciplinar tiene que ver con que finalmente han logrado tu obediencia absoluta manejando tu pánico como modo de aceptación de algo que antes no hubieras aceptado, ¿no? Yo no sé si la audiencia recuerda una película aparentemente para niños que se llamaba Wall-E, donde se mostraba que en el futuro la sociedad humana había escapado de la Tierra, que había tenido un grave problema ambiental, en un crucero, y en ese crucero los seres humanos que lo habitaban tenían la vida por dada, digamos, no había escasez, tenían todo dado, pero justamente si ustedes repasan la película, fíjense hasta qué punto esa era una vida digna de ser vivida como humano, ¿no? Las personas no tenían proyectos personales, estaban sentados todo el día en una silla donde engordaban y donde las máquinas les proveían de todo, excepto de la libertad de tomar sus propios riesgos, de ser dueños de sus proyectos de vida, ¿no? Entonces, toda la literatura y el cine futurista, apocalíptico, lo que denuncia es eso, pero ha dejado de ser una película. O sea, en este momento, en casi todos los estados del mundo, el Estado ahora te controla a través de tu celular y si descubre que has salido sin permiso, te manda a la policía. Es dramático lo que estamos sucediendo. Estamos viviendo todos en la Unión Soviética. ¿Tenemos conciencia de lo que ha sucedido? Esa Unión Soviética que suponíamos que había caído, ahora es todo el mundo. Entonces, ¿cómo esto ha pasado? Porque los occidentales no teníamos vacunas intelectuales contra el avance del Estado científico. Bien, gracias, Daniela. La siguiente pregunta la va a realizar Jorge Soto. Gabriel, debiera estar Jorge Soto por ahí. ¿Aló? Hola. Sí, escucho. Hola, buenas noches, saludos. Bueno, mi pregunta es sencilla. Dado que hemos estado en esta situación de restricción de libertades como curar, viajar a otros países, salir a trabajar, ¿qué tanto posible es que se genere una reacción en la sociedad civil pro-liberal? Dado que hemos perdido estas libertades, queremos volver a recuperarlas de cierto modo. ¿Está el ambiente para eso? ¿Es viable? Ojalá fuera así, ojalá tengas razón. Podría ser que frente a la ridiculez absoluta de ciertos reglamentos, las personas reaccionen. Podría llegar a ser que ahora se den cuenta de lo que significa el absurdo del reglamentarismo donde ya estábamos viviendo. Pero, listo, a ver, no estoy seguro, digamos, tengo mis dudas, y mis dudas radican en que los comportamientos colectivos están llenos de contradicciones e inconsistencias. Entonces, puede ser que algunas personas se den cuenta de lo ridículo, pero de ahí a que formen parte de un movimiento liberal, en el sentido del liberalismo clásico, ¿no? No en el sentido del liberal con acento en la I. Tengo mis dudas, ¿no? Habría que ver. En todo caso, se necesitarían liderazgos que pudieran canalizar ese tipo de cuestiones, y esos liderazgos no abundan, pero por algo, como últimamente estoy hablando en audiencias donde hay muchos jóvenes, y como yo ya hace rato que estoy saliendo de esa categoría, siempre digo, bueno, ustedes son los líderes morales que deberían encabezar ese tipo de revoluciones culturales, ¿no? Bien, gracias Jorge y gracias Gabriel. La siguiente pregunta la va a realizar Benjamín Jofré.
Cofré, perdón, Cofré. Benjamín Cofré, que debiera estar por ahí. ¿Sí, Benjamín? Benjamín. ¿Escuchamos? Benjamín a la 1. Benjamín a las 2. Ahí debiera estar. Está hablando, dice. ¿Lo escuchan? No te... Posiblemente tenga el micrófono silenciado. A lo mejor sí. Lo voy a escribir. Sí, mira. Va a mandar la pregunta, pero la voy a leer yo, Gabriel, porque parece que tiene un problema de conexión. Bien. Él pregunta, ¿qué debemos hacer para que la tecnocracia, los expertos, vuelvan a ocupar su posición como consejeros por sobre la posición que ocupan hoy día, como tú das algunas pistas, de liderantes o de autoridades? Bueno, lo que debemos hacer es instalar el debate sobre la, bueno, podríamos decir amablemente, distinción de Estado y educación, sobre la separación entre Estado y educación, sobre la importancia de la libertad educativa, la libertad de enseñanza, para que surjan universidades verdaderamente independientes del poder estatal. Esto no es ningún paraíso, pero puede llegar a ser un progreso. Entonces, pero de todos modos, mientras haya bienes públicos estatales, cosa relativamente razonable en las actuales circunstancias históricas, entonces los estados legítimamente van a tener que recurrir a ciertos expertos para, por ejemplo, la limpieza de la vía pública, de los sistemas de desechos y tantas cosas, o sencillamente la administración de un hospital municipal. Pero ello implicaría una toma de conciencia de las libertades individuales para que eso no se convierta en la excusa de violación de derechos. Todavía hay en los Estados Unidos, que pobrecitos están tan mal en una de las peores crisis de su historia, todavía hay en Estados Unidos personas que están diciendo esto va en contra de la primera enmienda, de la segunda enmienda. Esto va en contra de las libertades individuales que han sido la base de este país. El problema que a veces tenemos en Latinoamérica es que no podemos decir esto va en contra de las libertades individuales que han sido la base. En Latinoamérica nunca han sido la base las libertades individuales, ese es nuestro drama cultural. Pero bien, no tenemos más remedio, el deber moral es instalar el debate sobre las libertades personales. Vuelvo a decir, pero esto sucedió en años anteriores, de los años 2000 al 2020, 2019, la agenda, por ejemplo, de las Naciones Unidas en temas como salud reproductiva, donde a escuelas privadas y a hospitales privados, cristianos o no, se impone obligatoriamente los criterios de salud reproductiva de las Naciones Unidas, lo que siempre dijimos en el Instituto Acton es que eso era violatorio de derechos individuales. ¿Está? ¿Por qué? Porque las instituciones privadas de salud y de enseñanza tienen derecho a tener sus propios estatutos, sus propios reglamentos y sus propias decisiones al respecto. Por lo tanto, este debate sobre las libertades individuales hace mucho tiempo que se está dando. Simplemente ahora me parece que, bueno, esta es la contrapartida, ¿no? Ahora se ha llegado a un punto interesante, ¿no? Como una especie de breakpoint, un punto de quiebre. Miren, si no la violación del derecho a entrar, permanecer y salir, la imposición de la prisión domiciliaria, la persecución de actividades lícitas como el trabajo, el comercio y lo religioso, por ejemplo, la imposición coactiva de la imposibilidad de culto religioso. Bueno, esto ha llegado a un límite tal, es tan grave, que si no reacciona Occidente y comienza a vivir esa horrible llamada nueva normalidad, donde comenzamos a acostumbrarnos a ese totalitarismo total, yo no sé si hay salida. Lamento advertir que Roma pereció. La fe, no, pero Roma pereció. Perfecto. Gabriel, la última pregunta te la va a formular nuestro director ejecutivo, Jorge Jara Quemada. Tú lo conoces muy bien, has estado en algunas ocasiones Jorge, con él. un gusto verte y escucharte de vuelta.
Muchas gracias, Gabriel. Un Sí. gran saludo a ti y muchas gracias por estar esta tarde con nosotros y muchas felicitaciones además por la tremenda labor formativa que realizas tú y el Instituto Acton en Argentina. Gracias. Yo quisiera simplemente preguntarte ¿cuál es tu opinión respecto al énfasis que los medios de comunicación en todo el mundo han estado colocando en esta pandemia y precisamente más bien en replicar toda esta suerte de limitaciones más que a problematizarlas o a impugnarlas? ¿Tú crees que esto se agota básicamente en un motivo por obtener rating, por motivos comerciales? ¿O detrás de esto hay una dimensión ética en que los medios también tratan de modelarnos? Hay una dimensión política, o sea, yo no tengo mayores dudas de que en algunos casos los estados han de alguna manera amenazado a los medios privados de comunicación, ¿no? Pero lamentablemente lo otro tiene que ver con el segundo tema. Cuando yo toqué el tema de alienación, masificación, industria cultural, etcétera, etcétera, ahí el motivo es la lamentable ausencia de pensamiento crítico de la mayor parte de las personas que trabajan en medios de comunicación. Posiblemente esto sea una horrible advertencia y un fracaso, de fracaso de todos los profesionales que hemos intentado formar en carreras de comunicación, que repiten como esclavos, sin pensamiento crítico, el pánico que se les ha impuesto. En la Argentina, por ejemplo, pero esto está sucediendo en todo lugar del mundo, todos los días cuentan los casos de coronavirus, sin distinguir caso, como dije antes, de enfermedad o de muerte, ¿no? Bueno, hasta el infinito pueden seguir enunciando casos. Mañana 20 casos, pasado 3 casos, pasado mañana 40 casos. Casos va a haber siempre porque el coronavirus es un tipo de virus que tiene que ver con lo gripal y que se va a seguir dando siempre. Simplemente esperamos desarrollar inmunidad global y que los casos disminuyan. Pero los medios de comunicación sí tienen este trastorno obsesivo-compulsivo, ¿no? De contar los casos. Pueden seguir contando los casos hasta el infinito, ¿no? Entonces tú prendes un canal de cable argentino o chileno y lo único que tienes es casos de coronavirus. Ahora, todo lo demás desapareció. ¿No? Todo lo demás desapareció. ¿No? Quiero ver en el 2021 a ver si alguien se va a atrever a contar los casos de cánceres que hubo por no haber sido atendidos y diagnosticados entre febrero y junio del 2020. Quiero saber si los médicos que han apoyado el cierre de hospitales y sanatorios van a asumir la terrible responsabilidad de haber matado, asesinado, jurídicamente sería un homicidio culposo, a esas personas, porque se impuso obligatoriamente a las instituciones privadas, que ni siquiera tuvieron la capacidad de elegir, que tenían que cerrar sus puertas. No, o sea, ¿qué quieres que te diga? Es gravísimo, pero todo esto tiene que ver con la rebelión de las masas descrita por Ortega. Por algo, finalmente, las repúblicas democráticas necesitan inexorablemente un carácter aristocrático para su supervivencia. Esto ya lo había dicho Tocqueville. Por algo los Estados Unidos no son una democracia directa. Por algo el ala izquierda del Partido Demócrata, a quienes a mí me gusta llamar los kirchneristas que hablan inglés, ellos quieren eliminar totalmente el colegio electoral porque saben a dónde van, ¿no? Así que, en fin, es un tema delicadísimo, ¿no? Bueno, Gabriel, en nombre de todo el equipo de la Fundación y todas las personas que han asistido a este taller y que se han conectado, te queremos dar las infinitas gracias por haber tenido la disposición de conversar con nosotros y además, no solo por la claridad con la que has expuesto tu idea, sino que, ¿cómo decirlo?, en los tiempos que corren, esa valentía para poder instalar esas ideas que nos convocan y que hoy, como tú bien has descrito, venía menos por diferentes motivos y de hecho en unos instantes nos motivaste, digamos, si tú quieres, para ponerlas nuevamente en la discusión pública.
Un abrazo a Cecilia, un abrazo a todo el equipo, Gracias. Cecilia Vázquez, ¿no? A todo el equipo del Instituto Acton, Sí. y un abrazo a ti ya, ojalá podamos vernos. Es un gusto haber estado con ustedes y espero que alguna vez podamos cruzar la cordillera sin pedir permiso y darnos un abrazo sin pedir permiso. ¿Está? Muy, muy amable, Gabriel. Te envío otro abrazo de acá y nos vemos pronto, si Dios quiere, ¿no? Muchas gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.